Hola mis queridos estudiantes de primero medio. Aquí les habla nuevamente el profesor Ignacio González para comenzar una nueva clase semanal de la asignatura de lengua y literatura. Como se habrán podido dar cuenta, hoy nos corresponde trabajar la clase número 3. Así que por lo tanto solicito que vayan sacando el material de apoyo o su cuaderno y su lápiz para ir anotando algunos aspectos relevantes de esta clase. Como ustedes saben además, estamos trabajando en la unidad número 2 que se llama Ciudadanos y Opinión y que tiene como objetivo, ¿cierto?, formar a estudiantes que sean informados y que generen un espíritu crítico, ¿ya? La fecha estimada, que también necesito que la anoten, es la cuarta semana de agosto y que les habla su profesor Ignacio González. La clase pasada trabajamos con la argumentación, ¿ya? Para recordar entonces qué es la argumentación, ustedes saben que argumentar significa defender una idea o una opinión. ¿Ya? La idea que yo voy a decir o a expresar sobre un tema que sea de interés social. Ya, por ejemplo, el aborto, el mismo tema de la pandemia, etcétera. ¿Ya? Aportando, ¿cierto?, un conjunto de razones que justifiquen mi postura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a explicar el por qué estoy de acuerdo o por qué estoy en desacuerdo con tal tema. ¿Cuándo se ocupa entonces la argumentación? Algunas veces debemos argumentar para defender una idea, ¿cierto?, que estamos de acuerdo, una idea que aceptamos y la consideramos como válida. Pero otras veces también argumentamos cuando algo no nos parece bien o cuando no estamos de acuerdo con alguna postura, ¿cierto?, que puede dar otro emisor. Ahí también argumentamos. Por lo tanto, la argumentación, ¿cierto?, es una discusión, tal como se ve acá en este GIF, ¿cierto? Una discusión entre dos interlocutores que siempre pueden estar o no pueden estar de acuerdo con el tema. ¿Ya? Siempre va a haber una controversia. ¿Por qué? Porque esta persona puede estar de acuerdo con el tema y esta persona puede estar en desacuerdo con el tema. ¿Ya? Generalmente también existen textos argumentativos como las columnas de opinión, los artículos de opinión, ¿cierto?, que aparecen en los periódicos y en la prensa escrita. Así que por lo tanto, el objetivo de esta clase va a ser conocer e identificar las características de una columna de opinión, ¿cierto?, que es un tipo de texto de carácter argumentativo. ¿Ya? Así que también solicito que vayan escribiendo el objetivo de la clase número 3. Comenzamos entonces con la definición de qué es una columna de opinión. ¿Ya? La columna de opinión es un texto que se publica en los medios de comunicación. Quiere decir que mucha gente tiene acceso a este tipo de texto, ya, porque los medios de comunicación son masivos, como los diarios, las redes sociales, ¿cierto?, las noticias, etc. Habitualmente es escrito ya por una persona destacada en algún ámbito, algún experto en el área, quien plantea su opinión, ¿cierto?, porque es una columna de opinión respecto de un tema de actualidad o de interés público. Recuerden que todos los tipos de textos argumentativos son de un tema de interés público para que tengan una mayor cobertura, ¿cierto?, y haya gente que esté en desacuerdo también con el tema. Esa es la idea, una controversia. Dentro de las características generales de la columna o artículo de opinión, ya encontramos tres principales. La primera de ellas, ¿cierto?, es que una columna de opinión es una exposición clara y directa de ideas personales de un periodista. ¿Por qué ideas personales? Porque son las opiniones de cada uno, ¿ya? Con conocimiento, ¿cierto?, o experiencia o experticia, dice acá, sobre uno o más temas que abarca desde su subjetividad. ¿Qué quiere decir lo subjetivo? Lo subjetivo es todo lo que no es verdadero. Quiere decir los sentimientos, mis apreciaciones, ¿cierto?, que obviamente son personales. Por eso es subjetivo, porque nadie puede decir que es verdaderamente así, ¿ya? La segunda característica es que quien emite la columna de opinión se hace cargo de su opinión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo opino algo, tengo que hacerme cargo de esa opinión y explicar el por qué. El texto está firmado con su nombre real y está abierto a que otros cuestionen. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a firmar este texto con mi nombre. Mayormente en la columna de opinión se da a conocer la profesión de quien escribe la columna y una fotografía. Por lo tanto, se sabe quién está escribiendo esta columna y la idea, ¿cierto?, es que otros cuestionen lo que está escribiendo el columnista. Característica número 3. El columnista tiene un estilo personal que hace que sus lectores lo valoren, ¿ya? Muchas veces se enfoca el sentido irónico, ¿cierto?, lo metafórico, ¿ya?
ya sea por su forma de entender el mundo o por los recursos narrativos que utilice en su texto. Ya las mismas técnicas que les decía, como ser irónico, ¿cierto? Aplicar la sátira, la crítica social y ser metafórico. Ya utilizar el lenguaje figurado, que ustedes también ya saben lo que es. La estructura de la columna de opinión ya es bien simple. Acá les tengo un ejemplo de lo que es una columna de opinión. Como les decía anteriormente, ¿cierto? El autor, ¿cierto?, se da a conocer a través de una foto generalmente, y también se escribe acá abajo la profesión o la actividad por la cual está cursando o tiene este autor. ¿Ya? Lo otro es el título, el segundo elemento, donde el título se da a conocer de manera amplia. Ya quiere decir esto que se va a notar en primera instancia, llama la atención. Y después posteriormente está el cuerpo de la columna, donde ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, que consta de dos partes: un inicio, un desarrollo y un cierre, al igual que todos los textos en general. Y también el desarrollo o el cuerpo de la columna se aplica a la estructura argumentativa. Quiere decir que tengo que aplicar una tesis, una base, una garantía y un respaldo, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y también se van a poder dar cuenta más adelante cuando lean ustedes una columna o cuando escriban una. Por lo tanto, la actividad de esta semana tiene que ver con la lectura, ¿cierto?, de una columna de opinión, que posteriormente van a tener que realizar una serie de ejercicios, que generalmente son 5 actividades, ¿cierto?, que yo siempre les voy dejando en la guía. Así que ahora vamos a ver entonces en qué consiste la guía de esta semana. Bien, chicos, como les decía entonces, la ficha de ejercitación de esta semana se llama columna de opinión, ¿ya? Y tiene como principal característica o instrucción que a partir, ¿cierto?, de la lectura de una columna de opinión que se llama En busca del sueño de su ídolo, ustedes van a tener que realizar una lectura comprensiva y posteriormente realizar 5 actividades o 5 ejercicios como siempre, ¿ya? No olviden que como todas las clases, una vez que ustedes hayan realizado su actividad, deben realizar la revisión enfocándose en la pauta de corrección que yo les dejo al final de cada actividad, ¿ya? Pueden realizar también esta guía de manera impresa, pegándola en el cuaderno, ¿cierto? O también pueden trabajar directamente en el cuaderno. Les voy a dar también un tips a aquellos que tengan el computador y puedan trabajar desde el computador. Digiten la guía en su computador y así vamos a tener todos una mayor claridad al momento de revisión. Ya eso va a ser más fácil para mí también, para entender la letra de ustedes. Así que por lo tanto van a realizar la lectura de esta columna que se llama En busca del sueño de su ídolo, que es bien fácil, ya no es tan larga, si ustedes se fijan. Y posteriormente van a realizar una serie de ejercicios, donde la primera pregunta dice acá sobre qué quiere convencer la autora de esta columna. Recuerden que la columna de opinión es un texto de tipo argumentativo en el cual se quiere convencer de algo, ya a través de una opinión. Por lo tanto, eso tienen que identificar en primera instancia. Después, tienen que identificar 3 hechos y 3 opiniones que la autora haya dado en su columna de opinión. Ya, hechos y opinión ustedes también lo saben porque lo vimos en la clase pasada. Tercera pregunta dice, ¿en qué se basa la autora para afirmar que los chicos que juegan fútbol desean parecerse a sus ídolos? ¿Cuáles serían sus argumentos? Recuerden también que cuando uno da una opinión o quiere convencer de algo, lo hace a través de los argumentos. Esos argumentos son los que ustedes tienen que identificar en la columna. Número 4 dice, ¿para qué se cita a la ministra del Deporte? Ya es una pregunta que está clarita en el texto. Ya ustedes se van a fijar que se cita a la ministra y también tienen que interpretar el por qué se cita a ella, ¿ya? Y por último dice, ¿qué significa la expresión el deporte debe ser ese sueño de ídolo y sueño de derecho? Acá simplemente tienen que interpretar lo que ustedes entienden, lo que les dice esa frase y que también sale al final del texto. Y una vez cierto que hayan realizado su ejercicio, tienen que revisar la guía en la pauta de corrección que yo les dejo adjunta y obviamente después ver la calificación que tiene. Ya recuerden que cada pregunta tiene un puntaje asignado. Y eso sería la ficha de ejercitación de esta semana. Espero que no tengan mayores problemas y si lo tienen, no duden en preguntarme al WhatsApp. ¿Ya, chicos? Y como siempre, ¿cierto? Una vez que ustedes hayan realizado su jornada de actividad o su guía, ¿cierto? Van a responder la pregunta de la autoevaluación de esta semana. Dice así, ¿cómo ha sido el nivel de avance
durante estas 3 clases de la segunda unidad de estudio. Ya quiere decir si he avanzado bien, si voy al día, si voy al 100%, o si es que voy atrasado y me estoy colocando al día de manera rápida. Ya, entonces aquí cada uno va a responder de acuerdo al emoticón o a la expresión en la que se encuentre. Ya, chicos, y como siempre, ¿cierto? Les dejo acá los métodos de contacto, donde está mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, el grupo de WhatsApp de la asignatura de lenguaje primero medio, que no lo olviden, y acá también está mi número del mismo grupo de WhatsApp, si es que alguien quiere hablarme por X motivo, ya de manera interna. Y también la página del colegio para que vayan sacando sus actividades. Así que esa sería la clase de esta semana. Espero que no tengan mayores problemas para trabajar, y si así fuera, no duden en hablarme por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Así que eso sería, chicos. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia, esperando que se encuentren todos bien y que se estén cuidando. Se despide el profesor Ignacio. Chao, chao.